Les voy a hablar sobre las dimensiones de mi ensayo. El análisis crítico. El argumento principal presentado en el artículo. El argumento principal del artículo, la esencia de la educación en la salud, es que la falta de educación en salud, especialmente en aspectos relacionados con enfermedades infecciosas y crónicas, está teniendo un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. El autor sostiene que a pesar de la creciente conciencia sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable, existe una carencia de comprensión profunda sobre las enfermedades y sus consecuencias a largo plazo. La falta de información contribuye a la propagación de prácticas perjudiciales y al deterioro de la salud individual y colectiva. Las proposiciones más importantes. La educación en salud debe abordarse desde la infancia. La falta de conciencia sobre las enfermedades infecciosas y crónicas lleva a prácticas autodestructivas como el uso indebido de medicamentos alternativos. La sociedad podría experimentar una mejora significativa en la calidad y esperanza de vida si se proporciona información adecuada sobre enfermedades y hábitos saludables. La introducción de métodos de educación visual y digital puede ser efectiva para llegar a la juventud y fomentar la prevención de enfermedades. La desinformación en la era digital está afectando la comprensión de la salud y es crucial contrarrestarla para prevenir prácticas desfavorables. Los conceptos desarrollados. Educación en salud desde la infancia. La importancia de inculcar hábitos saludables y conocimientos sobre enfermedades desde temprana edad como base para una vida saludable. Desinformación en la era digital. La influencia negativa de la información incorrecta difundida a través de plataformas digitales y la necesidad de contrarrestarla. Enfermedades infecciosas y crónicas. El artículo aborda específicamente dos categorías de enfermedades, destacando la necesidad de comprender las diferencias y abordarlas de manera preventiva. El impacto de la falta de conciencia. Explora cómo la falta de conocimiento sobre el tema y prácticas saludables contribuyen al aumento de enfermedades prevenibles y al deterioro de la calidad de vida. Métodos educativos modernos. Se propone el uso de contenido audiovisual y digital como herramienta efectiva para educar y concientizar a la sociedad sobre temas de salud. En conjunto, estos conceptos forman la base del argumento sobre la importancia crítica de la educación en salud y la necesidad de abordar la falta de conciencia y desinformación en la sociedad contemporánea. Estándares presentes. La claridad. El artículo presenta un nivel aceptable de claridad al abordar la importancia de la educación en salud. Las ideas son expresadas de manera comprensible, pero algunos puntos, la estructura de las oraciones podría mejorarse para evitar posibles ambigüedades. Exactitud. La exactitud en la presentación de información varía. Si bien el autor destaca la necesidad de una educación en salud desde temprana edad y menciona ejemplos específicos de enfermedades, la evidencia respaldatoria podría ser más detallada y provenir de fuentes confiables para fortalecer la validez de los argumentos. Relevancia. El texto mantiene una relevancia constante con respecto al tema central de la educación de salud. Las ideas presentadas están directamente relacionadas con la importancia de comprender las enfermedades y adoptar hábitos saludables. Lógica. En general, el texto sigue una estructura lógica con una introducción clara, desarrollo de ideas y una conclusión. Sin embargo, en algunos puntos la conexión entre las ideas podría mejorarse para garantizar una transición fluida entre párrafos. Amplitud. La amplitud con la que se aborda el tema de la educación en salud es adecuada. El autor explora la importancia de la educación desde la infancia
abordando tanto enfermedades infecciosas como crónicas, lo que contribuye a una comprensión integral. Precisión. La precisión en la presentación de detalles y datos es aceptable, aunque podría beneficiarse de una mayor profundidad en la evidencia respiratoria. Importancia. El texto se centra en aspectos relevantes del tema, resaltando la importancia de la educación en salud para mejorar la calidad de vida. Justicia. La justicia en la presentación de diferentes perspectivas es limitada en este artículo, ya que el autor se enfoca principalmente en la importancia de la educación en salud. Introducir diversas opiniones podría enriquecer la discusión. Imparcialidad. El texto muestra una tendencia hacia la promoción de la educación en la salud, lo cual es comprensible dada la naturaleza del tema. Profundidad. La profundidad con la que se explora y analiza el tema es moderada. Aunque se abordan diversas enfermedades y se proponen soluciones, una mayor profundización en algunos aspectos podría enriquecer la discusión. La dimensión lógica. Propósito del mensaje. El propósito fundamental del mensaje en la esencia de la educación en la salud es persuadir a la audiencia sobre la importancia crítica de la educación en salud, específicamente centrándose en las enfermedades infecciosas crónicas. El autor busca informar y convencer a los lectores de que la falta de educación en salud desde temprana edad está afectando negativamente la calidad de vida de las personas y aboga por la implementación de estrategias educativas efectivas. Preguntas esenciales. ¿Cómo afecta la falta de educación en salud a la calidad de vida? ¿Cuáles son las consecuencias de la desinformación en la era digital? ¿Cómo se pueden prevenir y abordar las enfermedades infecciosas y crónicas? ¿Cuál es el impacto de la educación en salud desde la infancia en la sociedad? ¿Existen contradicciones lógicas? En términos de contradicciones lógicas, el artículo presenta una coherencia general en la presentación de argumentos. Sin embargo, podría mejorarse la conexión entre algunas ideas para evitar posibles malentendidos. Argumentos lógicos. Los argumentos lógicos se basan en la premisa de que una educación en salud adecuada desde temprana edad puede prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Se respalda la importancia de abordar tanto las enfermedades infecciosas como las crónicas, proporcionando ejemplos específicos y estableciendo la relación entre la falta de educación y la vulnerabilidad a enfermedades prevenibles. Conclusión general desde la dimensión lógica. Desde la perspectiva lógica, el artículo presenta un argumento coherente y estructurado. El autor establece claramente su propósito, aborda preguntas esenciales de manera lógica y presenta argumentos respaldados por ejemplos y razonamientos. Aunque se pueden mejorar algunas transiciones para garantizar una mayor coherencia en general, la dimensión lógica del mensaje refuerza la importancia de la educación en salud como elemento fundamental para el bienestar individual y colectivo. La dimensión sustantiva. ¿Cuáles son las proposiciones que pueden sustentarse? La educación en salud desde la infancia es fundamental para prevenir enfermedades. Esta proposición se sustenta en la idea central del artículo, donde el autor aboga por la implementación de programas educativos desde temprana edad como clave para evitar enfermedades. La desinformación en la era digital contribuye a la propagación de prácticas perjudiciales. Esta afirmación se respalda a lo largo del artículo, donde se discute el impacto de la desinformación y cómo puede influir negativamente en la toma de decisiones relacionadas con la salud. La falta de conocimiento sobre enfermedades infecciosas y crónicas puede llevar a prácticas autodestructivas. El autor presenta ejemplos y argumentos que respaldan la noción de que la falta de educación en salud puede tener consecuencias perjudiciales para las personas. Afirmaciones que sustentan el mensaje. La educación en salud desde temprana edad es esencial para construir una sociedad saludable. Esta afirmación refuerza el mensaje central del autor, destacando la importancia de iniciar la educación en salud desde la infancia. La falta de conciencia sobre enfermedades crónicas
puede resultar en una atención médica más complicada. Esta afirmación respalda la necesidad de educar sobre enfermedades crónicas y subraya las consecuencias de la falta de conocimiento en este ámbito. La desinformación en las redes sociales puede ser tan perjudicial como las propias enfermedades. Esta afirmación subraya el impacto de la desinformación en la toma de decisiones relacionadas con la salud, respaldando así el mensaje sobre la importancia de abordar este problema. Frases que no tienen sustento en el mensaje, pero se pueden comparar. La educación en salud no tiene impacto en la prevención de enfermedades infecciosas. Esta frase no tiene sustento en el mensaje, ya que el artículo aborda específicamente la importancia de la educación en la prevención de enfermedades, tanto infecciosas como crónicas. La desinformación solo afecta a las personas mayores y no a la juventud. Esta afirmación no tiene sustento en el mensaje, ya que el autor destaca cómo la desinformación, especialmente en la era digital, afecta a la sociedad en general, independientemente de la edad. La falta de educación en salud solo impacta individualmente, no tiene repercusiones a nivel comunitario. Esta frase no se alinea con el mensaje del autor, ya que se enfatiza la importancia de la educación en salud, no solo a nivel individual, sino también en la construcción de comunidades saludables. La dimensión dialógica. Criterios sobre el tema. Apertura al diálogo. Se evalúa si el autor demuestra una disposición abierta al diálogo y la consideración de diferentes perspectivas sobre la educación en salud. Se presentan argumentos de manera inclusiva, permitiendo la participación de diversas voces. Respecto a la diversidad de opiniones, se analiza si el autor reconoce y respeta la diversidad de opiniones en torno a la educación en salud. ¿Se abordan posibles desacuerdos de manera respetuosa o se presenta una única perspectiva? Integración de perspectivas contrapuestas. Se observa si el autor considera y aborda perspectivamente contrapuestas en relación con la educación en salud. Se presentan argumentos que contraigan la posición principal, permitiendo así una discusión más completa. Análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. El autor debería reflexionar sobre cómo su propio pensamiento se contrasta con las opiniones y perspectivas de otros. ¿Se reconoce la posibilidad de aprender de puntos de vista diferentes? El autor demuestra una reflexión crítica sobre su posición y cómo podría enriquecerse a través del diálogo. Se reconoce el valor de otros seres humanos y asimismo a través del otro. El análisis busca determinar si el autor reconoce el valor intrínseco de otras personas, especialmente al abordar la importancia de la educación en salud para el bienestar colectivo. Además, se examina si el autor reconoce su propio valor a través del diálogo y la interacción con otros pensamientos y perspectivas. ¿Es verdadero o falso? ¿Somos en tanto dialogamos? Esta afirmación destaca la noción de nuestra identidad y comprensión del mundo se forman a través del diálogo y la interacción de otros. El autor debe reflexionar sobre si realmente se considera a sí mismo como una entidad en evolución a través del proceso de dialogar con otros, o si percibe su identidad y conocimiento como estáticos. ¿Reconoce el autor la transformación y el crecimiento que puede surgir del diálogo? Dimensión contextual. El contexto en el que se hace el análisis. El análisis se realiza en el contexto de la preocupación creciente sobre la falta de educación en salud y sus repercusiones en la sociedad. Este contexto abarca la era digital, donde la información y la desinformación se difunden rápidamente a través de diversas plataformas, influyendo en la percepción y toma de decisiones relacionadas con la salud. El análisis y las ideas reflejadas son parte del todo en una situación. El análisis y las ideas presentadas forman parte de un panorama más amplio relacionado con la educación en salud. Se insertan en el contexto de desafíos actuales, como la prevalencia de enfermedades y la necesidad de abordar la falta de conciencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes. ¿Existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas?
Sí, la validez del análisis y las ideas presentadas depende del contexto y la estructura en la que se desarrolla, la conexión lógica entre las posiciones, la relevancia de los argumentos en el contexto de la educación en salud y la coherencia del mensaje son determinantes para la validez del análisis. Respecto a la época, es evolutiva, es decir, las ideas cambian de acuerdo en el tiempo. Sí, el análisis reconoce la naturaleza evolutiva de las ideas, especialmente en un contexto donde la información y la conciencia de la salud evolucionan con el tiempo. El autor aborda la necesidad de adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad, surgiendo que las ideas deben evolucionar para abordar eficazmente los desafíos actuales y futuros. ¿La sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas? Sí. El análisis reconoce que la sociedad ejerce una influencia significativa en la percepción de la realidad y la evolución de las ideas. Se destaca la importancia de comprender y abordar las necesidades específicas de la sociedad en el contexto de la educación en salud. La cultura condiciona todo el análisis y la elaboración de la idea. Por lo tanto, ¿esto es consecuente con lo anterior? Sí, la cultura juega un papel crucial en la formulación de ideas y en el análisis propuesto. El autor reconoce que las prácticas culturales y las creencias subyacentes pueden influir en la percepción de la salud y en la efectividad de las estrategias educativas. Esto se alinea con la comprensión de que el análisis y las ideas deben considerar y respetar la diversidad cultural para ser efectivos en su aplicación. Dimensión pragmática. Proposiciones directas o indirectas que tiene el autor al hacer afirmaciones. Proposición directa. La educación en salud desde temprana edad es esencial. El autor propone directamente que la educación en salud desde la infancia es crucial para construir una sociedad saludable. Proposición indirecta. La desinformación en la era digital afecta la toma de decisiones en salud. Aunque no se formula explícitamente como una proposición, el autor sugiere indirectamente que abordar la desinformación es esencial para mejorar la toma de decisiones relacionadas con la salud. Practicidad o capacidad de que lo planteado se lleve a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. Practicidad de la proposición sobre educación en salud. Factibilidad. La propuesta de educación de salud desde temprana edad es práctica y factible, ya que se respalda con la idea de prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Implementación. La viabilidad de implementar programas educativos desde la infancia se destaca como una estrategia efectiva para abordar los desafíos de salud. Practicidad de abordar la desinformación en la era digital. Factibilidad. La sugerencia de abordar la desinformación es práctica, ya que reconoce la importancia de adaptarse a la era digital. Implementación. La propuesta implica la necesidad de desarrollar estrategias educativas digitales efectivas para contrarrestar la desinformación. Las ideas se reflejan en las actitudes. Actitudes hacia la educación en salud. Compromiso. El autor refleja una actitud de compromiso hacia la educación en salud, abogando por un enfoque integral desde la temprana edad. Ciencia. La conciencia de la importancia de la educación en salud se refleja en la atención a las consecuencias de la falta de conocimiento. Actitudes hacia la desinformación. Conciencia crítica. El autor muestra una actitud de conciencia crítica al reconocer el impacto de la desinformación y la necesidad de contrarrestarla. La disposición a abordar la desinformación refleja una actitud de adaptabilidad a los desafíos contemporáneos.